Pasamos por último a la última performance de Irene Baños. Irene es periodista especializada en medio ambiente y mensajera Climate Verified de las Naciones Unidas. Ha escrito y participado en diferentes libros alrededor de la crisis climática y la ecoansiedad. Y ahora mismo está muy centrada en la alfabetización mediática. Claramente podríamos decir que Irene juega con fuego, porque el formato que nos presenta está relacionado con las redes sociales. Y es que ha optado por el video podcast. Así que comenzamos y que tiemble TikTok. Muy buenas tardes. ¿Cómo de verdes estáis? ¿Estáis verdes con las respuestas a por qué el clima está cambiando? ¿O verdes porque no tenéis ni idea de por dónde empezar con este lío? ¿O verde esperanza? Quizás. Estéis como estéis, os doy la bienvenida a Estamos Muy Verdes, un podcast para transformar la preocupación climática y ambiental en acción. Este podcast está producido por Good for Good, un medio que pone en el centro lo que nos une. Lo podéis ver en todas las redes sociales, en YouTube y, por supuesto, en vuestra plataforma preferida de podcast. Yo soy Irene Baños, periodista y divulgadora ambiental, y esta de aquí es Isabel Moreno, física meteoróloga y también divulgadora. Isabel hoy está en modo abstracto porque no podía venir, pero hemos dicho, mira, yo soy muy cabezota y te vienes, estás aquí callada, pero me acompañas igualmente, porque ella me acompaña en cada episodio a los micrófonos. Y además, no importa que Isabel esté hoy de forma abstracta, porque quien importa en Estamos Muy Verdes son las personas protagonistas. Entrevistamos a personas que tienen proyectos, hazañas, iniciativas, que lo que están intentando es generar un cambio en positivo en la sociedad. Es que esto, la cara está de aquí es muy protagonista, pero realmente las personas protagonistas en nuestro programa son esas personas que están intentando generar un cambio que, por un lado, lo que quieren es evitar que los efectos de ese cambio climático del que nos hablaban vaya a peor. Y por otro lado, que aquellos efectos que ya no podemos evitar, porque hay que asumir también hacia dónde nos estamos encaminando, nos empecemos a adaptar a esa nueva realidad. Pero realmente nuestros auténticos protagonistas en Estamos Muy Verdes son nuestros tomates. Y no por nada son tomates, es que los tomates representan justamente el modelo actual de consumo en el que nos encontramos. Queremos tomates todo el año que estén maduros, sabrosos, baratos y que lo podamos encontrar cualquier mes del año. Seguramente quienes son más mayores aquí se acordarán que eso no era así antaño. No podemos esperar consumir el tomate así todo el año porque estamos rompiendo su proceso natural. Bueno, Isabel y yo, ¿verdad, Isabel? Lo que hacemos es usar estos tomates para comentar lo que va sucediendo a lo largo del podcast. No son exactamente estos tomates, pero eso ya lo descubriréis vosotros. El tomate rojo puede ser, está súper maduro, qué bueno, nos encanta este proyecto, pero también puede ser semáforo rojo, yo por ahí sí que no paso. O también puede ser, se me está poniendo la cara roja de vergüenza de lo que estoy escuchando. El tomate verde, por su lado, puede significar que todavía queda mucho por aprender y por comunicar, estamos muy verdes, o también puede significar todo ok, vamos por muy buen camino. Y estos tomates lo que hacen es dar nombre a una de nuestras secciones, el tomatódromo. En el tomatódromo lo que hacemos es salir a la calle. Parece mentira, porque eso debería ser la base o una de las bases también del periodismo, ¿no? Salir a escuchar lo que dice la gente, ponerle el micrófono a la ciudadanía, pero muchas veces se nos olvida. Y dijimos, bueno, pues vamos a meter una sección en la que, además de hablar nosotras con nuestra turra climática, además de tener a nuestras personas expertas, escuchemos qué dice la gente de la calle. Sin duda es una sección de lo más interesante, divertida, a veces también se nos pone un poco la cara roja de vergüenza de lo que escuchamos y a veces nos damos cuenta de lo verdes que estamos y de lo necesario que es seguir comunicando. Cuando salimos a la calle, la mayoría de las personas están súper concienciadas, ¿no? A la mayoría de la gente le interesa un montón, sí, yo estoy súper preocupada por el cambio climático. Cuando le preguntas qué haces para intentar reducir sus impactos, ¿qué os imagináis?
el gran salvador. Yo reciclo. La campaña de comunicación del reciclaje nos daría para otro evento entero, porque lo han hecho muy, muy bien, la verdad. Y luego también tenemos otra gente a quien le preguntas por los incendios forestales y te acaban hablando pues, de la extinción de los dinosaurios, porque somos así. Entonces, como los tomates son tan importantes y también nos encanta conversar con la gente, hoy no podía ser menos. Espero que estéis con ganas de hablar un poco y de interactuar, ¿no? Porque ya hemos visto 2 performances increíbles y yo, pues como siempre hablamos mucho, lo que me apetece es que nos escuchemos y escucharos a vosotros también. Vamos a empezar con algo sencillo, perdón que os dé la espalda, y yo aunque no tenga diabetes, lo de las es también. El escenario. Vamos a ver si os animáis un poco, ¿vale? Por ahora simplemente va a ser levantar las manos para ver esa agilidad. ¿Tenemos periodistas en la sala? Hoy veo unas manos muy tímidas, no sé si eso es vergüenza o que no apetece decirlo. Bueno, gracias, espero que no seáis muy duros con las críticas, que nos conocemos. ¿Tenemos científicos o gente de la comunidad científica en la sala? Estupendo. Luego os va a encantar unos términos que voy a utilizar porque ya sabéis que los periodistas siempre usamos bien los términos científicos. Y luego hay seguramente todo ese baratijo de gente que ya no sabe si se dedican a la divulgación, al periodismo, si son científicos, ¿no? Tenemos esa gente que son físicos pero se dedican a escribir, los que estudiaron periodismo pero ya no escriben, esos biólogos que ahora son divulgadores. A ver ese mejunje de gente por dónde está. Bueno, en ese mejunje también nos encontramos Isabel y yo. Y entre las personas que entrevistamos tenemos, esto es dedicado para los compañeros y compañeras científicos, tenemos a mosquitólogos, tenemos a incendiólogos, tenemos también a huertólogas. ¿Qué me dices, Isabel? Sí, efectivamente, también tenemos a gente como Manuela, que creó una revolución en su barrio de Orcasitas, en Madrid, y consiguió transformar todos los edificios de su vecindario. Lo que queremos a través de estas personas es mostrar acciones reales, cercanas, de cómo transformar esa preocupación que cada vez vemos más latente en la sociedad en acciones concretas. ¿Por qué? Porque podríamos decir que hoy en día la sociedad está dividida entre el ecopasotismo y la ecoansiedad. El ecopasotismo es es que me da exactamente igual el rollo el cambio climático, qué pesados son y qué turra dan. Pero por otro lado, también tenemos a toda esa gente de, qué agobio tengo, qué hago yo con toda esta información. Y justamente para hablar de información, a mí se me había ocurrido, porque esto nos han dicho que va de TikTok, pero en realidad la información viene de mucho antes, obviamente, y yo quería ir a los antepasados de TikTok. Casi un fósil. Quizás la gente joven que hay aquí ni siquiera ha tenido uno de ellos en su mano. Es un artilugio que constantemente pensamos que está al borde de la extinción, como tantas especies, pero que sin embargo resiste. El periódico. Periódico de tinta y papel, pero ojo, que hoy, que quería traer uno muy, muy actual, no he sido capaz de encontrar uno. El kiosco cerrado y no te lo venden ya casi en ningún sitio, ¿no? O sea, entre el tomate verde, que tampoco fue una fácil hazaña, y el periódico, qué difícil es conseguirlo. ¿Quién de aquí lee un periódico de estos, de papel? Los periodistas quizás entran en la ecuación. 1, 2, wow, 3. Bueno, pues de verdad que es una cosa que está al borde de la extinción. Total, que dije, me voy a meter en esa hazaña, ya que esto va de periodismo científico, me voy a poner a investigar en ese oscuro pasado de tinta y de papel, a ver qué noticias hay de cambio climático, de medio ambiente. Y empecé, nada, y esta mañana todavía, aunque no he encontrado para comprar en un bar, había 2 y tampoco había nada. Miento. En uno de estos encontré un pequeño recuadro que era una crítica a la peatonalización de una de las zonas, ¿no? A esa nueva incorporación de zonas de bajas emisiones, una crítica muy chiquitita. Luego en este sí que me encontré esta noticia tan esperanzadora. Casi 9.000 aves han muerto en 3 años en España por colisiones con aerogeneradores. No te lo menciona directamente,
pero ahí sabemos por dónde va la cosa. Pero mira, aunque no era de cambio climático, sí que me vino muy bien esta otra noticia. Es que esto, mira qué complicado, era pausar, si es que es normal que ya no lo uséis. El desinterés por las noticias alcanza un récord histórico global. Estos son los resultados del último informe del Instituto Reuters, que saca cada año, ¿no? Su resumen de lo que está pasando a nivel mundial en torno a los medios. El año pasado, lo que llaman news avoidance o la evasión de noticias ya estaba como una de las preocupaciones principales, pues este año todavía ha crecido más. Todo esto va un poco de la mano. Total, que como no encontré, esto me lo he dejado por aquí, como no encontré noticias en lo que yo quería usar, que eran esos fósiles, pues al final me fui a papá Google, y le pregunté, cambio climático, dame noticias, dame titulares, porque los titulares ya sabemos qué es lo que realmente importa. Y os he traído aquí un recopilatorio de esos titulares. Los titulares que no tenían que ver con temas políticos o de una empresa está haciendo esto, es súper aliada de cambio climático o este otro gobierno, o que no fueran excesivamente locales. Y quiero que prestéis mucha atención a esto, porque luego quiero que me compartáis cómo os hace sentir o cómo creéis que esto hace sentir a quien lo lee. Vamos allá, son complejos, así que mucha atención. El cambio climático favorece la aparición de migrañas. El cambio climático afecta al habla. El cambio climático empeora la sensibilidad de las abejas a los plaguicidas. Los efectos del cambio climático no dan tregua. Advierten del aumento de alergias alimenticias. ¿Quién se quiere ya tirar de los pelos? Unos cuantos, ¿verdad? Pero poniéndonos un poco más serios, he intentado cribar un poco más los titulares. Y dicen, cambio climático. Estados Unidos en alerta por riesgo para 77 millones de personas ante calor extremo. Otro, el impacto del cambio climático pone a los océanos en peligro. Esto la verdad es que mucha noticia yo ya no lo veo, porque estamos en el 2024 y llevan 40 años alertando, pero bueno. Tercera, los científicos encuentran que el calentamiento del Ártico es 3 veces mayor que los patrones globales. ¿Cómo nos sentimos o cómo creéis, porque ya sé que quienes estáis aquí os dedicáis a la ciencia, al periodismo, es un poco más subjetivo, ¿cómo creéis que hacemos sentir a quien lee este tipo de titulares? Vamos a usar aquí otra vez nuestras manos. Miedo. Vale. Frustración. Rabia. Poquitos. Impotencia. Pues ya vemos que el panorama muy alentador no está, la verdad. ¿Y esperanza? ¿Alguien encuentra esperanza en esta situación en la que nos encontramos, de crisis climática y ambiental? Me encanta. Pues tú vas a ser mi primera víctima esta noche. Cuéntanos, por favor, qué es lo que te da esperanza. Como tú quieras, si quieres en inglés o como te sientas más cómodo. Venga, dale. Que no es una pregunta estrictamente científica, pero también al mismo tiempo esta, porque la científica siempre se enfrenta con la religión, la espiritualidad. Unos de los primeros científicos eran monjes y curas y todo. Pues, para mí hay esperanza porque me llego a pensar quizás hay otra cosa. Además, no sé si me explico. Muy bien, te has explicado. O sea, no es una esperanza basada ya en este planeta. Realmente ya es el planeta B, ¿no? ¿Tú eres amigo de Elon Musk o de Bill Gates? ¿Eres amigo de Elon Musk? ¿Are you a friend of Elon Musk? He trabajado con un compañero de él, pero no somos amigos. No. Muchas gracias, de verdad. ¿Alguien, otra persona que tenga otra perspectiva? Adelante. Esperanza porque hay ahora muchísimas noticias sobre esto. Y esto, pues, antes no había y ahora hay. Entonces ahora puede esta transición, pues seguramente va de la ansiedad al derrotismo, ¿no? El peligro es el derrotismo, pero al menos es una reacción. Y entonces la esperanza es porque ya hay una reacción. Muchas gracias. ¿Una tercera perspectiva, una tercera opinión? Bueno, si no hay por ahora... venga. Bueno, hay un tema que desde el punto de vista de biología de la conservación, pues cada vez hay más conocimiento acumulado
y es una ciencia bastante madura y hay muchas historias de éxito. Hay muchas historias de fracaso, pero también hay conocimiento y historias de éxito. Yo creo que eso es un punto de esperanza para saber, bueno, en realidad sabemos cómo se ha de hacer, el problema es implementarlo, ¿no? Pues muchísimas gracias a las tres personas, pero en estas dos últimas opiniones parece que lo teníamos planeado, pero nada que ver, yo solamente estoy compinchada con los de delante. Porque es justamente la transición que necesitaba. Efectivamente, decimos que es positivo porque cada vez oímos más hablar de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, de contaminación, ¿no? Las tres grandes crisis. Y efectivamente, si salimos a la calle ya es raro que la gente no haya oído nunca hablar de esto. El problema viene cuando les preguntamos por las respuestas, ¿no? Porque se nos olvida muchas veces comunicar, por un lado, las causas, ¿qué nos ha traído hasta aquí? Esto no sale de la nada. Las consecuencias de la inacción, ¿qué va a pasar si no, como decía ahora el compañero, si no actuamos a tiempo? Y sobre todo, ¿hacia dónde vamos? A mí me gusta la ecoansiedad porque es como una aliada, un león que tienes aquí y te dice, ¡corre, que estamos en peligro! Sí, pero ¿hacia dónde corro? Si nadie me está diciendo hacia dónde correr, ¿no? Ese era un poco, ambiciosamente hablando, lo que a Isabel y a mí nos motivó a sentarnos frente a los micrófonos y a lanzar Estamos muy verdes. La comunicación es fundamental en este tiempo en el que nos encontramos. Seguramente como periodistas científicos o cuando hablamos de, por ejemplo, de periodismo de salud, que es uno de los más clásicos, se entiende claro que nadie se va a ir a leer el estudio científico, ¿no? Sino que escuchamos lo que dicen los medios de comunicación, por ejemplo, cuando hay una crisis como la del COVID, para saber si nos tenemos que lavar las manos, si tenemos que llevar mascarilla, cómo nos tenemos que comportar. Sin embargo, en una cuestión como la crisis climática y ambiental, todavía no estamos en esa situación. No escuchamos o no tenemos esas respuestas de los medios para saber qué es lo que podemos empezar a hacer individual y colectivamente, sobre todo colectivamente, ¿no? Y esto es una cosa también que nos preocupaba mucho, porque también cuando le preguntas a la gente, pues sí, van a apelar a esos pequeños gestos. Bueno, pues tengo que dejar de comer carne, tengo que empezar a ir en bici, pero tenemos muy pocos ejemplos de qué podemos apoyar a nivel colectivo. Necesitamos una información, y esto Isabel sabe bastante de eso porque es meteoróloga y da el tiempo, que no solamente se centre en otra ola de calor, otro fenómeno meteorológico extremo, otra inundación. Dios, qué agobio, pero esto a mí, ¿para qué me sirve esta información? ¿Yo con esto qué hago? Me voy a mi casa y cómo la transformo en algo positivo. Bueno, pues sobre todo una comunicación que nos explique qué se puede hacer, que no queda otra más que empezar a revertir los efectos y adaptarnos a los que no podamos cambiar. Y por eso me gustaría también preguntaros, con nuestros tomates, en realidad los lanzaría, pero la comida es demasiado preciosa y no hay que malgastarla, me gustaría que me contarais en esta sección especial de Tomatódromo, ¿qué ejemplos positivos conocéis vosotros de comunicación climática o ambiental, comunicación científica centrada en estos temas? Y por otro lado, ¿qué color le sacáis a lo que se está haciendo actualmente? O al revés, si lo preferís. ¿Qué color le sacáis a lo que se está haciendo actualmente para comunicar esta situación? Y un ejemplo que nos deje con buen sabor de boca. A ver, venga. No. Detrás, la chica de detrás. Venga. Podéis empezar por algo sencillo, simplemente, me parece fatal, verde moco. Hay un caso de hace las últimas 2 semanas que de pronto un montón de medios y redes sociales en España han empezado a decir, bueno, ya está, va a colapsar, esto que decía antes Efectivamente. Federico, creo, ¿no? Sí, exacto, bueno, que va a colapsar la corriente atlántica, entonces, bueno, esto nos enfrentamos a una glaciación, nada de calentamiento, bueno, y que era como una... Y la cosa sorprendente es que los medios muchos medios se lo han comprado, no todos, por suerte, muchos se lo han comprado, digamos. Esto sería una cosa bastante verde. Bastante verde, nos falta mejorar mucho la comunicación y la educación ambiental. ¿Alguien quizás por aquel lado que nos quiera hacer alguna propuesta, crítica o positiva? Claro,
diréis, joder, viene esta a dar la charla y nos pone aquí a pensar a todos. Pero lo que yo pensaba es, vamos a irnos todavía con más insumos, ¿no? Vamos a irnos con más alimento para el pensamiento, como dicen en inglés, para que sigamos mejorando y para que esta fiesta del periodismo científico se vaya con nuevas propuestas, ¿no? Porque al final también se trata de eso, de escucharnos cada vez más. Y por eso es curioso que, aunque me han presentado como la revolución de TikTok, mi decisión ha sido prescindir de pantallas. Porque aunque estamos muy verdes, es verdad que tiene un formato chulísimo, que quiero que lo veáis después. Yo no os voy a enseñar nada porque os quiero dejar con la duda y con las ganas. Tenemos una producción espectacular porque es video podcast. Yo llevo una cantidad de maquillaje que igual ni me reconocéis. Cámaras, luces, está todo muy cuidado justamente para que pueda triunfar con las nuevas generaciones que ya no conocen estos fósiles, ¿no? Los periodistas, los divulgadores ya no estamos ocultos en esa firma del periódico, sino que tenemos que encontrar nuevas maneras de llegar al público. Por eso nos dedicamos también a hacer pequeños clips súper atractivos para redes sociales, a estar moviéndolo siempre para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Pero aún así, el espíritu que está detrás del podcast es el espíritu de la hoguera, una hoguera que no contamine, eso por supuesto, pero es el espíritu de sentarnos a conversar, de escucharnos, de escuchar esas historias que ya se están llevando a cabo, que nos comentaban por aquí, pero que no ocupan lugar en los titulares, porque muchas veces ya sabemos que el periodismo se nutre de las malas noticias, ¿no? Y además hoy en día estamos en el círculo de conseguir clics. Entonces queremos rescatar o mantener ese espíritu de que hacia lo que tenemos que ir, esa transformación que necesitamos en la sociedad, muchas veces no tiene por qué ser espectacular, muchas veces simplemente tiene que recuperar lo que ya existe. Aquello bueno, lo bueno, ya lo tenemos. Son esas conversaciones, esas miradas y ese diálogo constructivo. Así que, si nadie quiere hacer ninguna crítica más con este tomate rojo, desde Estamos Muy Verdes, en un podcast, en un escenario, en la calle donde nos encontremos, lo que queremos es seguir apostando por una comunicación que cada vez sea menos verde ignorancia y más verde esperanza. Muchísimas gracias.